Mis amados en Cristo, continuemos con el reto de lectura bíblica que tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tómate tus 5 a 7 minutos diarios para poder meditar en la palabra de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas, porque tiene planes y propósitos. No solo eso, sino que tiene lo primordial, que es la comunión, el conocer a Dios, porque Él quiere relacionarse con nosotros para que tengamos su paz, su gozo en nuestro corazón y una vida de bendición por Él y para Él. Así que podemos ver en esta oportunidad una curiosidad, algo que manifiesta un misterio en la palabra de Dios. Como carácter de introducción, veamos que los hebreos ponían los nombres con significados, y en la escritura encontramos significados bíblicos. Podemos ver Éxodo 15, 22 al 23. Vemos que los nombres, para entrar en esta historia de este pueblo, en esta trayectoria del Éxodo, el pueblo se relacionaba con el Eterno, y por lo cual también era el pueblo escogido, y a través de sus vivencias en relación con Él o sin Él, iban poniendo los nombres en relación en común entre el hombre con el hombre también. Así que las relaciones en cuanto a la relación de los hombres con Dios están manifestados también en los primogénitos, en los primogenitores. También el padre y la madre daban los nombres acorde a los acontecimientos, circunstancias, lugares, emociones, hechos, actos, acciones, rasgos, características, ya sean también por el estado del ánimo propio o por el del hijo nacido, acorde a lo que veían en esas manifestaciones en ellos. Así se les daba el nombre a sus hijos, como asimismo también el nombre a los lugares que vivían o que pasaban y vivían alguna circunstancia mala o buena, alguna vivencia que los marcaba profundamente. En esos capítulos 5, 22 al 23, podemos ver también cuando llegaron a encontrar agua. Ellos venían con mucha sed, venían saliendo de Egipto, yendo a una tierra prometida, y se encontraron en el camino un lugar desierto, desolado, pero con agua, donde se les activó las esperanzas. Entonces estaban muertos de sed, y al beber no llegaron a tomarla, solo probaron y encontraron que eran tan amargas, que no se podían tomar, por lo cual llamaron al lugar, tanto como a las aguas, Mara, que significa amarga, significa amargura. De la esperanza que habían visto el agua, le habrá venido una alegría tremenda, y sin embargo una amargura total y desilusión se les presentó al probarla. Así que vemos también en Ruth, capítulo 1, versículo 18 al 20, vemos que había una mujer llamada Noemí. Su nombre se los pusieron sus padres. Ese nombre significaba dulzura. Podemos imaginar que expresaban el sentimiento y la actitud de dulce, por lo cual su significado para sus padres era Noemí, mi dulzura, mi niña dulce, mi niña adorada dulcemente. Ella era así y vivía así, de forma de saboreando la vida, y sus relaciones con sus prójimos era dulcemente, el trato seguramente. Así que las circunstancias luego podemos ver que cambiaron su actitud y su característica. Su vida puso al punto
que ella misma cambió su nombre a Mara, de una mujer que vivía dulcemente y saboreando la vida, pasó a una mujer a no disfrutar de la vida, a estar en una amargura profunda de su alma. Su estado de ánimo manifestaba así su nombre, su alma, así en imagen como respondía también a sus prójimos, a sus pares, en sus diálogos y en sus conversaciones, con actitud de amarga, por estar llena de amargura por todas las situaciones vividas. Y lo manifestaba en su rostro, seguramente. Bueno, poniendo un punto a esto, así daban los nombres a las personas en aquel entonces y así mismo también se los cambiaban, poniendo ese énfasis de esta información que tuvimos acerca de los nombres. Vamos al Génesis capítulo 5, donde vemos una serie de nombres de descendientes de Adán y se menciona cada uno en sí, y podemos ver que cada uno tiene un significado entonces, y podemos entrelazarlos. Nos lleva a una frase muy llamativa que la puedo expresar de la siguiente manera. Nos lleva a una frase que era como sombra de aquel que iba a venir, que vino y vendrá otra vez. Nos lleva a una frase que puede aplicarse al Señor Jesucristo, que se manifestó desde tiempos antiguos, antes desde Abraham. El Eterno siempre fue manifiesto en las vidas vividas de cada hombre y en sus nombres también, en las fiestas establecidas, en la persona, la sombra de Jesús. Y en Jesús se cumpliría sus pactos. Ezequiel 20:12, Juan 8:58 de referencia para luego leer y meditar. Ahora bien, vamos a lo revelado en sí. En el Génesis 5, Adán, como significa hombre, Set, nombrado, Enos, mortal, Cainán, pena, Mahalalel, el Dios bendito, Jered, descenderá, Enoch, enseñando, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, desesperación, Noé, consuelo. Así vemos cada significado de cada de estos nombres. Si lo entrelazamos podemos obtener la frase siguiente: el hombre será nombrado mortal y sufrirá pena, pero el Dios bendito descenderá enseñando. Su muerte traerá desesperación, pero luego consuelo. Así que vemos, seguramente trajo desesperación a esos apóstoles, a aquellos que le siguieron, a aquellos que les dio y les otorgó ver milagros y vivir de una manera emocionante y cobijada y siempre respaldados por Él. Quedaron solos, sin Él, se sintieron perturbados, lo traicionaron también. Les trajo una gran desesperación que iba a pasar con sus vidas, lo que habían hecho y lo que iban a ser perseguidos también por haber estado con Él. Tenían una doble emoción, desesperación total y angustia. Pero luego les trajo el consuelo, cuando en su muerte manifestó: perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego expiró y resucitó al tercer día y se les presentó victorioso. Ahí les trajo consuelo y esperanza eterna y vida eterna. Trajo el camino, la verdad y la vida. Está en Cristo para nosotros también. Así que el Dios siempre nos dé consuelo en Cristo Jesús. Él nos da la paz, no como el mundo la da. Él nos da la esperanza de su victoria para todas las circunstancias de nuestras vidas, para que Él nos fortalezca, nos guarde y nos guíe a su presencia y gloria eterna. Se manifestó el Señor Jesucristo en reconciliación
con nosotros, para con Dios, tomando nuestro lugar. Así Él tomó, porque la paga del pecado muerte es mala dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese hombre que hoy en día nombramos como el Señor Jesucristo, aquel mortal que se revistió de inmortalidad, aquel que sufrió la pena por nosotros, el Dios bendito que descendió de los cielos para habitar y vivir entre nosotros, para darnos un camino nuevo de vida, enseñándonos el camino a seguir en su persona, y en su muerte nos desespera porque vemos que su sufrimiento y que merecíamos nosotros pagar ese sufrimiento por nuestros pecados, pero Él se dio a sí mismo por redención, por pago, porque la paga del pecado muerte es, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que debía ser así para poder pagar y saldar nuestras deudas, nuestros pecados para con Dios, para con toda la humanidad, que se debe pagar, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Pero Él nos ha traído esta nueva y este nuevo consuelo de vida eterna, en que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que nos quiere que vivamos y resucitemos en Él, para su gloria eterna siempre estemos presentes en Él. Y Él está presente en nosotros porque dejó su Espíritu Consolador para guiarnos a toda verdad y para reforzar nuestras esperanzas y mantener nuestra paz y gozo de corazón encendidos, para iluminar al perdido, llamándolo a través de su misma palabra, de su mensaje de salvación, a través de Él mismo. Así que, Shalom, que las bendiciones de Dios caigan en tu vida y puedas entender la palabra de Dios, que tiene propósitos y planes, porque te considera de gran valor, tanto a ti como a mí. No hay escalas de valor para Dios. Todos somos aceptos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que seas muy bendecido y recibas así la salvación de tu alma. Recibas al Señor como único y suficiente Salvador de todo corazón y puedas entrar en el camino de la verdad y de la vida, siguiendo sus planes y propósitos, en sus consejos, y medita siempre en su palabra. Amén. Gloria sea a Dios y la honra sea a Él por siempre. Amén y amén. Hasta la próxima. No olvides de tomarte tus 5 a 7 minutos y medita en la palabra de Dios.